la ATU está en estos momentos haciendo lo que debió hacer el país hace más de 30 años, el Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao. La verdad es que pudo haber pasado ciertamente desapercibido, pero durante el mensaje a la Nación de la presidenta Boluarte de 28 de julio, se hizo alusión a la necesidad de fortalecer las obras viales, las megaobras, en las ciudades más importantes del país, pero con énfasis en Lima. Y una de las posibilidades que surgió para poder afrontar lo que significa pagar y poder financiar esas obras, tiene que ver con la creación de un fideicomiso para la movilidad urbana de Lima y Callao. Nuestro invitado se los va a explicar mejor que yo, pero un fideicomiso significa que 2 o 3 personas trasladan bienes, propiedades, dineros importantes a un tercero que se encarga de su administración. Y esta administración puede generar, poner en valor ese dinero, por supuesto, generar utilidades, invertirlo. ¿Es una buena fórmula para apostar por las obras viales en la capital? Bueno, nuestro invitado nos puede ayudar un poquito a desentrañar ese misterio. Él es Johnny Pardavé, especialista en transporte público y desarrollo sostenible, académico, un hombre que ha trabajado muchos años estos temas y está con nosotros para hablar de esta posibilidad. Señor Pardavé, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Sí, en realidad, antes de poder entrar a ese tema es importante indicar que uno de los grandes problemas nacionales que tenemos es el transporte público. Problema social, evidentemente, luego de la inseguridad ciudadana. Pero esto radica que en nuestro país nunca tuvo una política de Estado en lo que es transporte público. Y eso ha dado lugar a que los gobiernos de turno hagan la reforma o el plan que quieren que dura la gestión de su gobierno. Entonces, esto se ha deteriorado mucho en comparación con otras ciudades latinoamericanas, que nos lleva de ventaja 30 años, porque han desarrollado proyectos sostenibles que hoy en día pues son ejemplos de Latinoamérica, ¿no? Si aquí en Lima, ciudad capital, que tenemos ya, que somos una megalópolis, pues sobrepasamos los 11 millones de habitantes y 22.2 de viajes día, entonces siendo una megalópolis solo tenemos una infraestructura de un corredor segregado de alta capacidad que es el metropolitano y que atiende solamente a un 5% de toda la demanda. ¿Una línea de tren? Una línea de tren, la 2 que está en proceso de construcción con todos sus inconvenientes. No la veré a este paso. Y los corredores complementarios, o sea, de acuerdo. Ese proyecto de la alcaldesa Susana Villarán que se le inventó. O sea, no tenía sentido en la línea del desarrollo integral de un transporte sostenido, ¿no? O sea, no tienen infraestructura de terminales, no tienen validaciones, etcétera. Entonces, pero está funcionando porque hay un contrato de por medio. Entonces, si sumamos el metro de Lima, el metropolitano y los corredores complementarios, solo atienden el 12% de la demanda. Imagínense. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de atención de esa diferencia de todos los ciudadanos de Lima y Callao? El transporte regular o el transporte convencional. O la informalidad, ¿no? Más la informalidad, que es otro porcentaje que va creciendo, ¿no? Entonces, porque no hay presencia de la autoridad. Entonces, este transporte regular, que están las combis, los minibuses, los ómnibus, siempre ha pasado desapercibido para la ciudad, digamos, para los gobiernos, porque a pesar de que no cuentan con ningún tipo de beneficio económico, subsidio, subsisten. En cambio, estos corredores complementarios que ni siquiera cumplen con todas las condiciones, reclaman los subsidios, reclaman compensaciones, porque el contrato que han realizado con el Estado, con la municipalidad en este caso, es que han sido leoninos, no han cumplido ambas partes y hemos perdido pues muchos arbitrajes que lamentablemente. Le agradezco ese primer diagnóstico como para poder centrar esta conversación. Sí. El gobierno central entonces ha presentado un proyecto de desarrollo de megaobras viales, como lo decía al comienzo, a través de este fideicomiso que va a intentar buscar fondos. ¿De dónde vendrían esos fondos? ¿Quién pone la plata en un fideicomiso?
justamente ese anuncio que hizo la Presidenta en el mensaje de la Nación ha sido por un lado interesante, pero por un lado también preocupante, porque la creación de una autoridad nacional de infraestructura para que pueda planificar todas las obras después de los desastres, pero poco se ha mencionado en lo que se refiere al transporte. Entonces, esta lluvia de inversiones que ha planteado la Presidenta está referido a crear esos fideicomisos, esas posibilidades para poder invertir en infraestructura de vías. Plata pública y plata privada que entrarían a ese fideicomiso. Perfecto, pero yo, con la experiencia del caso, por ejemplo, si deseamos hacer más corredores segregados de alta capacidad, que se requiere Lima por ser megalópolis, nosotros en la Universidad de Villarreal hemos hecho un proyecto, un estudio en donde Lima requiere aproximadamente 12 corredores segregados de alta capacidad, como el metropolitano. 12 segregados, como el metropolitano, claro. Entonces, hacer ese proyecto es viable en la medida de que ese proyecto sea sostenible, es decir, que el negocio del transporte es a través de los pasajes, de las validaciones. Entonces, si hay inversión para que se haga infraestructura, de la misma manera, la recaudación, las validaciones cumplen un papel importante si es que realmente se crea o se realiza estos proyectos como un sistema integrado. Entonces, la experiencia que se ha hecho en otras ciudades es que el sistema integrado es único. Entonces, aquí en el país no tenemos sistema integrado. La tarjeta que se pueda pagar el metro no le sirve al metropolitano, no le sirve al transporte público. Entonces, no hay integración. ¿Y por qué no hay integración? Porque realmente no se ha precavido desde un inicio crear un mismo software, una misma lectura para que realmente pueda ser abierto y pueda ser integrable. Y ahí está el negocio, es en controlar todas las validaciones necesarias que se puedan generar para que el sistema integrado pueda funcionar en Lima. Entonces, pero señor Pardavé, la perspectiva del gobierno es la siguiente. Yo, si tengo que invertir en obras, voy a tener una presión fiscal muy grande, voy a tener que sacar dinero en grandes cantidades para las obras y esto me va a golpear. Mejor armo este fideicomiso con plata que puede venir, por supuesto, de la propia caja fiscal, pero también de la cooperación internacional, y este tercero la administra. Pero este tercero que administra puede negociar gobierno a gobierno con Inglaterra, con Francia, para generar obras más rápido y en menos tiempo, burlando de alguna manera el sistema de inversión pública. ¿Avanzaríamos más rápido o igual nos empantanaríamos? Sí, yo creo que sí es una posibilidad que se está dando en estos últimos tiempos, proyectos de gobierno a gobierno, porque lo que se requiere es que realmente esto funcione y se ponga en práctica y que toda la infraestructura que invierte el Estado para mejorar los sistemas de transportes sean sostenibles en la medida que la programación de sus operaciones, de sus vehículos, de su infraestructura de validación, de sus estaciones sean funcionables. Hoy en día el metropolitano, el vehículo no es de propiedad del Estado porque no se ha pagado ningún sol referente a este financiamiento que en su momento avaló el gobierno a través de COFIDE. Entonces hay que serle más operativo, más práctico y sobre todo darle la oportunidad a que los empresarios nacionales, quienes han invertido de manera individual, porque si yo quiero comparar una empresa que opera el metropolitano o una empresa que opera el corredor complementario, es una inversión mínima con respecto a un empresario que tiene 300 buses, que tiene una infraestructura de 2 terminales, 10.000 metros cuadrados, con todo un patio taller que han invertido en tecnología, y eso no lo dan la debida importancia. Por eso es importante que realmente se fortalezca este tipo de inversiones, pero con reglas claras, sobre todo con la estabilidad, que es lo más importante. Pero si entra el privado, que en principio no me parecería mal, a través de concesionarios, como lo está haciendo hasta ahora, la verdad es que la municipalidad queda un poco a merced de los mismos, porque el día que les provoque parar, paran, el día que tengan exigencias económicas, paran, el día que quieran más dinero por aquí, paran, y entonces tienes una municipalidad contra las cuerdas cuando solo trabajas con concesionarios privados.
Es que hoy en día las municipalidades, en el caso de Lima, Callao, ya no tienen injerencia en el sector. Se creó la ATU, que es la Autoridad del Transporte Urbano, y la ATU, por creación, solo tiene una función de promover sistemas integrados de transporte, pero no tiene manejo administrativo ni de gestión, solo en la programación. Así es. Entonces, el privado cumple un papel importante siempre y cuando se le da la estabilidad correspondiente. Hoy en día, un vehículo de transporte público no sabe hasta cuándo va a trabajar, porque no hay una definición clara de la autoridad sobre la estabilidad que pueda tener. Entonces, hay un proyecto que se aprobó en el Congreso por 5 años, pero todavía no se le está entregando porque la ATU está en estos momentos haciendo lo que debió hacer el país hace más de 30 años, el Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao. Entonces, si estamos haciendo a través de una consultoría internacional que le cuesta al país más de 5 millones de soles, es que este plan de movilidad urbana, que lo van a concluir el próximo año según su cronograma, tiene que tener claro de que a partir de ahí se tiene que empezar una nueva reestructuración definido para que a la par esta nueva autoridad de infraestructura pueda tener a bien proyectar todas las inversiones necesarias para que realmente empezamos a desarrollar como país y como ciudad capital una megalópolis con infraestructura de transporte que realmente requiere Lima y Callao. Pero es interesante cómo usted lo plantea, ingeniero Pardavé, porque lo que estamos hablando es, muy bien, si hay un fideicomiso, esa no es la única solución, será una de las tantas que sube. Luego tenemos los planes, un plan de ordenamiento, de reestructuración, usa usted la palabra, que articule todo el sistema, ¿no es cierto? La articulación tiene que ver con que el último paradero me conecta con una estación de metro y esta estación de metro me va a conectar con otro paradero al final de mi camino, ¿no es cierto? Estamos hablando de eso. No sé de pronto si esta es más una operación estatal que privada, tengo mis dudas. El viejo modelo de los buses de Enatru o antes del tranvía que estaban a nombre del Estado, estoy hablando de usted se acordará seguramente también, la gente lo recuerda como funcional. Es verdad que una Lima más pequeña, menos compleja que la que tenemos hoy, pero funcional. No sé yo si el privado es el que nos va a resolver los problemas en la ciudad, ingeniero Pardavé. Sí, tengo mucha referencia. Quien les habla inició su carrera profesional en la Metropolitana de Propiedad Social. Ok. Enatru ha sido una empresa nacional muy interesante, quizás pionera en Latinoamérica, así es, que tenía buses articulados. Para nosotros no es novedad tener una vía expresa con vía exclusiva, con buses articulados. Ya los tuvimos. Entonces, inclusive en bibliografías internacionales, porque soy docente universitario, menciona al Enatru Perú como una experiencia latinoamericana pionera, exitosa en el Perú en los años 80. Pero lamentablemente pues, la gestión del Estado ha sido desastroso. O sea, las personas que han estado a cargo de las funciones no han sabido conducir y ha generado pues que las empresas nacionales pues tengan estos inconvenientes. Entonces, el tiempo ha cambiado y yo creo que la oportunidad que tienen que tener los privados es importante por la inversión y pero siempre no dejando de lado la experiencia que hoy en día tienen los que están invirtiendo durante muchos años el sector. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es controlar, regular, hacer buenos contratos que realmente defienden el heraldo nacional, defienden la inversión nacional, pero dar la oportunidad a estas empresas privadas que realmente puedan enfocarse en mejorar el servicio de transporte público deficiente que tenemos, ¿no? Y ahí incorporar todo lo que hoy en día pues sirva al transporte público. De que hablamos de una informalidad, pero sin embargo pues no hacemos nada por la informalidad. O sea, no lo atraemos, no le demos una mejor opción para que realmente se integre al sistema. Entonces, yo creo que la falta de planes a largo plazo para mejorar los sistemas de transporte es lo que hoy en día tenemos que priorizar. ¿No le preocupa la penetración de economías ilegales en el mundo del transporte a través de privados justamente?
Sí, había algunos inconvenientes cuando se licitaron los corredores complementarios, decían que venían fondos... Nadie se explicaba de dónde salían tantos buses. Sí, eso es un peligro siempre, pero es importante pues tener filtros, controlar y sobre todo dar la posibilidad. Eso ha sido uno de los motivos porque cuando licitan siempre dan carta abierta, experiencia internacional en BRT. Entonces ahí venían pues capitales extranjeros que uno no podía decir de dónde venían, pero hay que dar más apertura a lo que es las experiencias nacionales que con el tiempo ya se han ganado. Hace 15 años no teníamos experiencia internacional en BRT porque Lima no había tenido pues este tipo de procesos. Hoy en día ya se han ganado, hay muchas empresas que han hecho alianzas con algunos consorcios internacionales y están operando. Hay muchas empresas de transporte público en Lima que son de inversión colombiana, inversión argentina, inversión española. De acuerdo. Fíjese por qué le hablo de informalidad y por qué me preocupo. Lo último que hizo la ministra Lasarte, ministra de Transportes y Comunicaciones, al dejar el ministerio, fue dejar operativo en la Panamericana Norte un espacio para los informales y para las combis absolutamente inaceptable, ¿no es cierto? Y se va, deja eso firmado y el asunto ya no es mío y eso queda dañando la ciudad y sobre todo la vía amable, ¿no? El espacio amable de vida que deberíamos tener en una ciudad se convierte en el caos absoluto. Sí, esto me da lugar a plantear algo, ¿no? O sea, el transporte es una actividad necesaria e importante en el desarrollo económico, social y territorial de nuestra ciudad, de nuestro país. Entonces, sin duda. Las personas quienes están a cargo de este sector tienen que tener claro de que si es que en realidad no se empiece a generar oportunidades de desarrollo para que nuestro alicaído sistema mejore, es que no vamos a lograr en el tiempo. Muchas veces las designaciones son, sabemos que son de confianza, pero en realidad pues, no tenemos alrededor un equipo que realmente oriente este tipo de proyectos, ¿no? Entonces la Panamericana Norte es una vía nacional, es una vía de logística que recorre por ahí la economía nacional, por lo tanto tiene que tener un tratamiento muy especial. Entonces los sistemas de transporte que circulan en toda la Panamericana, pues no solamente es el transporte privado, el transporte de carga, el transporte público, entonces se necesita darle un tratamiento especial. Totalmente. Por eso es que muchas veces nuestros legisladores pues están abocados en crear el Día de la Papa, el Día del Ceviche, pero hay iniciativas que, por decir, tienen que declarar en interés el transporte público o porque realmente es de necesidad y de servicio para derecho civil para todos los ciudadanos, ¿no? De Entonces, acuerdo. No olvides, el día que el Congreso y el Ejecutivo vayan en bus, el día que los congresistas tomen el Metropolitano, va a ver usted cómo en carne propia sienten la desgracia de nuestro transporte público y lo que padecemos los peruanos que tenemos que circular en una ciudad como Lima en estas condiciones, pudiendo ser una ciudad ordenada, bonita, al servicio de todos. Gracias, señor Pardavé, por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Solo hay que tener voluntad de gestión y sensibilidad social para hacer grandes cosas en el sector. Así es, eso es. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Johnny Pardavé Livia, especialista en transporte público y desarrollo sostenible, ha estado con nosotros en el programa.